Buenos días, familia. Continuamos con la catequesis sobre la Eucaristía, la edificación de la Iglesia. También el misterio eucarístico contiene una dimensión eclesiológica. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia. Nos decía en el numeral 26 el Papa Juan Pablo en la encíclica sobre la Eucaristía. No solo simboliza la unidad, sino que de verdad la crea. Sin la Iglesia no hay Eucaristía. Ella la celebra y participa de ella. Pero la Eucaristía no solo es el centro, sino que alimenta y edifica la comunión eclesial. Los cristianos hacemos la Iglesia, sobre todo con la Eucaristía. Por la Eucaristía nos hacemos Iglesia y construimos la Iglesia. Este sería el efecto propio de la Eucaristía, la edificación de la Iglesia, junto con la previa cristificación del que recibe la comunión. ¿Qué dice la Escritura? Además del memorial de la Pascua del Señor, decíamos que la Eucaristía es también comida de comunión, banquete que se celebra después de un sacrificio, y es por tanto y a la vez memoria del Jueves Santo, memoria del sacrificio consumado el Viernes Santo y de la resurrección obrada el domingo. Y por eso la Eucaristía es también fiesta de la resurrección. Esto podemos verlo en algunos lugares de la Escritura, tan solo como muestra. Hemos de partir de la experiencia eucarística comunional que aparece en Hechos 2:42. Todos se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, compartían lo que tenían y oraban y se reunían para partir el pan. En San Pablo leemos: ¿por qué comemos de un mismo pan y formamos un solo cuerpo? 1 Corintios 10:17. De ese texto paulino surge toda la eclesiología eucarística en los padres y desarrollada después en la Edad Media. Veamos también cómo el banquete eucarístico que genera la comunión exige a su vez una previa ética eucarística. Si al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Nos lo dice Mateo 5, 23, 24. En los padres de la Iglesia, la Eucaristía simboliza y crea la unidad de los cristianos. El pan amasado con espigas dispersas es símbolo de la unidad de la Iglesia. La Iglesia es el pueblo de Dios que se reúne en torno a la palabra y el cuerpo de Cristo. Esto es lo que enseña la eclesiología eucarística tanto en Oriente como en Occidente. Pues el núcleo más íntimo, el corazón, podríamos decir, lo constituye precisamente el misterio eucarístico. Respecto a esta eclesiología eucarística encontramos abundantes testimonios de los padres. El primero de ellos, Ignacio de Antioquía, discípulo de Juan y Pablo, alude al pan de Dios, carne de Cristo. La unidad de la Iglesia en torno al obispo y a la Eucaristía en sus niveles visibles e invisibles, una carne, una sangre, un altar, un obispo, es la secuencia por él propuesta. Aquí vemos recordada igualmente la relación entre Eucaristía y apostolicidad. Es lo que se suele llamar monarquía episcopal, que presenta la relación entre la Eucaristía y la sucesión apostólica. La Eucaristía es por eso también sacramento de unidad eclesial. Veamos otro, Cipriano de Cartago. Habla de la unidad con Cristo y los demás cristianos, simbolizados en el agua unida al vino y en los granos de trigo. Así como muchos granos reducidos a la unidad y molidos y amasados juntos forman un solo pan, así en Cristo, que es pan celestial, sabemos que hay un solo cuerpo al que está unido nuestra diversidad. También habla de la mezcla del agua y el vino como signo de la unión real
entre Cristo y cada miembro de la Iglesia. Hilario de Poitiers habla de la unidad frontal de la Trinidad que a través de la Eucaristía nos llega a todos nosotros, es decir, se da una triple y mutua implicación, Trinidad o Iglesia o Eucaristía. Pero también la Eucaristía hace la Iglesia y nos permite el acceso a la Trinidad. Juan Crisóstomo habla de la unidad con Cristo que se alcanza por medio de la Eucaristía. ¿Qué es el pan? El cuerpo de Cristo. ¿En qué se convierten los que comulgan? En el cuerpo de Cristo. No muchos cuerpos, sino un solo cuerpo. Al comulgar somos asimilados al único cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Cirilo de Alejandría propone el misterio eucarístico como una consecuencia directa de nuestra incorporación a Cristo por la Eucaristía. Por ella hacemos la Iglesia y nos hacemos Iglesia. Pero será sobre todo Agustín quien hablará de una correlación entre Cristo, la Iglesia y la Eucaristía. Como hemos visto, San Agustín retoma el simbolismo del pan y del vino a partir de los múltiples granos. Somos el pan que se amasa con el agua del bautismo y se cuece con el fuego del Espíritu. Expone de este modo su enseñanza de la Eucaristía como sacramento de unidad del cuerpo místico de Cristo, del cual se desprende la eclesiología eucarística de comunión, con una cierta identificación entre el pan eucarístico y el cuerpo de Cristo de la Iglesia. Amén.